Es necesario entonces depender mucho del Señor, depender mucho de su Espíritu Santo, y eso después vamos a ir profundizando poco a poco. La hermenéutica tiene leyes a seguir, la hermenéutica tiene normas, por eso no es antojadiza, tiene sus leyes, tiene normas que debemos de seguir, no es simplemente una ciencia caprichosa. Para nosotros aquello que es científico es aquello que es verificable, así es que vamos a hacer uso de ella, vamos a analizar aspectos culturales, vamos incluso a analizar el pensamiento de los autores, la intencionalidad de ellos, por ejemplo, Pablo tomando medidas correctivas en las iglesias. Vamos a ver todo eso con la ayuda del Señor, vamos a analizar las costumbres y la cosmovisión que tenían los autores cuando ellos estaban precisamente escribiendo o poniendo a un escribano a poner en rollo o en papiro la revelación de la palabra del Señor. La hermenéutica analiza el contexto social, político y económico en que aquel texto surgió. Eso es lo que, de eso se trata la hermenéutica, de analizar cómo fue que todo eso se dio. Porque, por ejemplo, cuando nosotros encontramos acerca de Abraham y cómo después encontramos en la Escritura que dice, un arameo errante era mi padre. Dijo ya, un arameo. Entonces vamos a analizar quién era ese arameo y por qué la palabra arameo. Y si nos ponemos a pensar un poquito sobre cómo escribía Mateo, si nos ponemos a pensar un poquito cómo escribía Marcos, usted agarra su evangelio y encuentra que por todos lados dice y como que fuera un niño, y esto pasó, y después sucedió esto, y después sucedió aquello. Y en el caso de Juan, que todo, lógicamente sus cartas, todo era amor, vamos a encontrar que Jesús aparece por muchos lados. Dice, yo soy el camino, el yo soy de Juan en Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Todo eso lo vamos a ver y cómo esto nos ayuda a nosotros, nos ayuda a crecer en el conocimiento y nos ayuda a crecer en la gracia. Los autores bíblicos no eran neutrales. Ellos eran hijos de sus propias épocas, ellos reflejaban cultura, reflejaban costumbres. Imagínese usted que en aquel tiempo se decía 9 mujeres quedaban por cada hombre. ¿Qué pasaría si alguien toma esto literalmente? Póngase a pensar si alguien toma eso literalmente como lo tomaron los mormones en algún tiempo, que ellos empezaban a casarse con varias mujeres y decían, es que esto era lo que pasaba. O en el caso de David, que algunos decían, bueno, David tuvo tantas mujeres, tuvo cientos de mujeres, Salomón tuvo cientos de concubinas, ¿y qué con eso? Eso se llama sacar un texto fuera del contexto para buscar un pretexto. Y muchas organizaciones lo que buscan son pretextos. Vamos a buscar para ver cómo le sacamos dinero a la gente y entonces empiezan a sacar textos bíblicos totalmente fuera del contexto. Voy a darle un ejemplo que yo creo que usted más adelante podrá estudiar sobre esto. El caso del diezmo. Un tema controversial para mucha gente y para muchas iglesias. Si usted va a Malaquías capítulo 3, ahí usted se va a dar cuenta que dice traer los diezmos al alfolí, y verán ustedes cómo si hay alimento en mi casa y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y hay toda una promesa. Pero para el que estudia hermenéutica dice, ¿qué significa la palabra alfolí? Lógicamente significa granero. Traigan los diezmos al granero para que haya alimento en mi casa. ¿Y qué era el alimento? Pues el grano de la cebada, del trigo y de todos los demás alimentos de las cosechas. Las ventanas de los cielos abiertas, ¿cuál era? La lluvia que caería para que las cosechas pudieran tener ese fruto, recoger ellos el fruto de la cosecha y llevarlo al alfolí. ¿Y quiénes se iban a alimentar con eso? Pues si usted escudriña se dará cuenta que dice los huérfanos, las viudas, el extranjero, y no solamente ellos, sino los porteros del templo, los cantores del templo,
los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote. Para toda esta gente era el alimento y el pueblo estaba llamado a traer todos esos alimentos al templo. La hermenéutica me ayuda a entender esto, pero si se aparece en escena un hombre que manipula, dicen, traigan los diezmos para mí, traigan el dinero para mí, entonces ya todo eso, y el Señor me está revelando de que aquí hay una persona que me va a dar $500, o aquí el Señor me está revelando que hay alguien que me va a dar su carro porque está sembrando, y entonces toda esa situación refleja un desconocimiento de la hermenéutica, un desconocimiento de cómo interpretar la Biblia. Y entonces sacan pasajes que son la base de su pretexto para sacar dinero, de su pretexto para despojar a alguien de su casa, de su pretexto para quitarle sus bienes materiales. Entonces siempre van a estar sacando pasajes bíblicos fuera totalmente del contexto. Y ahí viene posteriormente el concepto manipulativo, que es con el cual se aprovecha de la necesidad de aquella persona, y aquella persona, como no tiene capacidad de análisis o no se ha metido a estudiar las Escrituras, entonces fácilmente es arrastrado. Unos con doctrinas de muchas mujeres, otros con la doctrina del dinero, otros con la doctrina de déjelo todo, como sucedió en un tiempo con los testigos de Jehová. Muchos de ellos renunciaron a sus trabajos, dejaron sus negocios y todo eso, porque les habían dicho que ya venía el Señor a llevárselos a los 144,000. Pero eso también es el producto y el reflejo de una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Y no solo eso, también acerca de la escatología, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es lo que tiene que ver con la venida del Señor. También se manipula mucho con eso y muchas otras cosas. Y el enemigo, una de las cosas que él hace es traer confusión al pueblo de Dios. Por eso nosotros hemos decidido presentarles a ustedes este curso, esperando que usted pueda seguirlo, escuchando, viéndolo, analizando, hacerse de un buen diccionario, hacerse de 2 o 3 versiones bíblicas y conseguirse algunos comentarios que posteriormente le vamos a compartir a usted. Ahora bien, en toda esta situación que se da del análisis bíblico y de todas esas cosas, debemos nosotros de entender qué es el logos y qué es el rema. Logos significa en griego palabra, y el rema es aquella revelación que se da en un momento específico a una persona específica en un lugar específico. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro que camine sobre el mar, que suba, que camine sobre el agua, eso fue un rema, una revelación específica para Pedro, en un momento específico para Pedro. Así es que eso el Señor se lo dio a él. Eso no significa que todos los que somos creyentes vamos a caminar y ya le digamos a la gente, mire, la Biblia lo dice, así que hay que caminar sobre el agua. Porque si hacemos eso, caemos en el literalismo y en la mala aplicación de la palabra del Señor. Así que por eso es necesario todo eso. Por eso es necesario estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, profundizar en ellas. Y para eso también al estudiante de la Biblia se le piden, una persona que entre en el campo de la hermenéutica, que debe tener algunos aspectos muy importantes. Número 1 es ser una persona temerosa de Dios. Número 2, estar constantemente con esa lectura bíblica y esa vida devocional, de oración. Tiene que ser temeroso de Dios y estudiar la palabra con ese respeto también, tener su devocional. Tercero, diría yo, ser una persona sensible a la voz del Espíritu Santo, porque no se trata de la aplicación de puro conocimiento humano, sino de una dependencia del Espíritu Santo de Dios para que Él no me deje ser arrastrado por una corriente teológica o ser arrastrado simplemente por la doctrina o escuela de pensamiento de la denominación. Yo necesito del Espíritu Santo de Dios. Él es el único que me puede ayudar para meterme en esta situación
y recibir la revelación de Él. Es maravilloso. Es como cuando alguien está haciendo una comida deliciosa, un pescado frito con salsa blanca, qué sé yo, pero así como es al paladar rico, esta palabra, cuando usted la analiza, cuando usted profundiza en ella, le sabe a delicia. Pero el estudiante de la palabra del Señor debe ser una persona muy crítica, una persona muy observadora, debe ser una persona que aprenda a analizar. Es como cuando uno se hace detective, el detective observa dónde dejaron huellas, dónde sucedió esto, quién dejó la puerta abierta, por qué la luz quedó apagada. Eso es, en este caso, el que estudia hermenéutica. Es una persona que desarrolla la observación y se da cuenta de los elementos. ¿Por qué dice aquí que fueron un leproso y por qué ella menciona que fueron 2 leprosos? ¿Por qué me dice este diálogo de esta manera y el otro evangelio me lo recoge de otra? ¿Qué es lo que sucede? Entonces ya haciendo usted esto, usted está desarrollando la observación. El estudiante de Biblia debe de tener una buena relación, además de todos estos elementos, con su iglesia local y con los pastores. Tiene que tener una buena relación con los demás líderes para que cuando se siente a estudiar la palabra del Señor, se sienta con una libertad de conciencia. Y el otro elemento más que debe de tener el estudiante de la palabra del Señor es ser persistente. Si ya comenzamos a estudiar la Biblia, debemos de continuar haciéndolo. Si empezamos a ver este video y decimos, yo quiero aprender más de cómo analizar la palabra del Señor, entonces yo voy a continuar viendo este programa hasta donde el Señor así me lo permita. El estudiante, aparte de todo, y eso lo hemos dicho siempre en los seminarios donde nosotros hemos dado clases, en los institutos, en todos estos lugares, que el estudiante de Biblia debe cultivar la humildad y encarnar en sí mismo la justicia de Dios. Ver las cosas como Dios las vio. Y solamente podemos hacerlo con el Espíritu Santo del Señor. Mantener una actitud humilde, no decir, oh, yo ya sé esto y los demás no saben nada. No, mantener una actitud humilde, puesto que en esta tierra vamos de paso. Del polvo venimos y hacia el polvo vamos. Continúe en sintonía con nosotros, espero que esto le haya sido de gran bendición para su vida y esperamos la próxima semana en esta misma hora, en este mismo canal, continuar ya con la primera parte de la hermenéutica. Esta fue nada más la introducción. Que el Señor te bendiga y te guarde. El shalom de Dios para tu vida. Amén.